nuestro tema el día de hoy. Nosotros, para nuestra segunda parte, para nuestra tercera clase, les pedí que vieran el video relativo a las categorías fundamentales del conocimiento jurídico. Dentro de estas categorías, pues básicamente tenemos una larga lista de conceptos que vamos a ir utilizando a lo largo de esta clase de filosofía del derecho para comprender el fenómeno jurídico, pues como una totalidad, ¿no? Como algo que ocurre en todas las sociedades humanas y que es un fenómeno complejo y completo en sí mismo. Eh, Básicamente, nosotros vamos a partir de qué es una categoría, y aquí me gustaría hacerles un poco de énfasis. Nosotros hemos estado hablando mucho sobre lo que es un concepto, una definición. La gran pregunta siempre es cuál es el concepto de derecho. Pues básicamente, nosotros vamos a partir de una idea distinta, que es una categoría. ¿Por qué? Porque una categoría es algo mucho más preciso y mucho más exacto de lo que realmente nosotros tenemos con lo que es una definición. Una definición es algo mucho más amplio, una definición tiene que ser mucho más precisa, tiene que tener todos los elementos. Si no los tiene, consideramos que esa definición no es válida y es muy complejo tratar de ir por la realidad haciendo definiciones, porque siempre van a estar mal, porque siempre va a faltar algo. Entonces, nosotros lo vamos a transformar y lo vamos a cambiar por una categoría. En nuestras siguientes teorías, conforme se va desarrollando la clase, vamos a utilizar cada vez más categorías. Donde sí nos vamos a quedar es con la idea de concepto. Un concepto básicamente va a incluir una opinión y vamos a reconocer que tiene sus limitaciones, pero lo vamos a utilizar para definir un fenómeno particular. ¿Por qué es importante? Porque el que sí vamos a tener es un concepto de la palabra derecho. Entonces, vamos a comenzar ahora sí con nuestras categorías. Ya hemos platicado un poco la clase anterior sobre la diferencia entre ser y deber ser, ¿no? Entonces decíamos que el ser básicamente nos habla de una causalidad porque nos ayuda a distinguir que los fenómenos de la realidad tienen causa y efecto. Y estos tienen que ocurrir siempre, siempre, siempre. Son relaciones necesarias, no puede haber diferencia. Si yo les hablo de la gravedad y de que las cosas necesariamente son atraídas al centro de la Tierra, si un día yo aviento algo al cielo y no regresa, es el apocalipsis, porque ya alteramos leyes fundamentales de la naturaleza y todo está mal. En cambio, el derecho va a expresar relaciones de deber ser, que hemos platicado, parten de hipótesis, no de hechos que ocurren en la realidad, y que además son contingentes. Ocurren porque nosotros así lo designamos. Por ejemplo, eh, hablemos de algo relacionado o parecido al homicidio, el suicidio. El suicidio es una situación que ocurre en la realidad, ¿no? Algunas personas están tan deprimidas que deciden privarse de la vida a sí mismos. Pero el derecho lo convierte en una hipótesis normativa. Si nosotros sancionamos al suicidio como un delito, es una relación contingente. Solo es un delito en cuanto al derecho lo sanciona. Si en algún punto nos damos cuenta que es algo estúpido, porque si la persona fracasa en el delito de suicidio y no se suicida, no lo podemos sancionar, ¿no? O sea, sancionar con pena de muerte a alguien que no se pudo suicidar, pues es estúpido, ¿no? Y luego, ¿cómo sancionamos a alguien que logró suicidarse? ¿Lo revivimos y lo volvemos a matar? O sea, si podemos hacer eso, pues ya no existe el suicidio. Tan tan, Claro. ¿no? Entonces, el derecho altera esa relación contingente y, por ejemplo, hoy actualmente en el mundo ya ningún sistema normativo sanciona el suicidio. ¿Por qué? Pues porque no tiene caso. Entonces, esa relación depende básicamente de la forma en la cual nosotros lo observamos. Si lo dejamos de observar de esa forma, deja de ser un delito. Esa es una relación de deber ser. Y como hemos platicado, establece relaciones de imputabilidad, que son condición y consecuencia. Si se realiza algo o algo ocurre en la realidad, deberíamos tener una consecuencia. Y platicamos que para que esa consecuencia ocurra, nosotros necesitamos una autoridad encargada de establecer esa relación. Y después, otra autoridad encargada
de aplicar esa condición. No ocurre de manera absoluta y necesaria como en la causalidad. ¿Sí? Y esto es importante porque nosotros vamos a requerir de otra palabra, otro concepto, que es la validez. Ya hemos dicho que la validez básicamente es la obligatoriedad. Es decir, ¿por qué nosotros en una sociedad determinada tenemos que obedecer una norma? Y hay muchas perspectivas para por qué el derecho es válido. Aquí yo les puse 3 autores de los cuales vamos a seguir hablando, que son John Austin, Hans Kelsen y Hart. Y los 3 nos dan perspectivas distintas sobre la validez. Nos van a decir, por ejemplo, John Austin, que la validez proviene de un soberano. ¿Y por qué de un soberano? Porque para él, la persona que tiene la capacidad de crear leyes y normas es el soberano. En nuestro caso, en nuestro país, el soberano no es el presidente. El soberano es el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Unión es quien tiene la facultad originaria de crear leyes y de modificar la Constitución. Entonces, nuestras normas en México son válidas porque provienen directa o indirectamente de ese soberano. Sin embargo, Hans Kelsen, de quien después hablaremos sobre qué es la pirámide y por qué no existe, nos va a decir que la validez proviene de que las normas tienen su origen en una norma superior. Entonces voy a poner un ejemplo que después vamos a desarrollar a mayor profundidad. ¿Por qué una sentencia, por ejemplo, una sentencia en un juicio de divorcio, es válida? Es muy sencillo, porque fue creada en arreglo a una norma superior. ¿Cuál es esa norma superior? Pues el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil del Estado donde se haya llevado a cabo ese procedimiento de divorcio. ¿Y cómo sabemos que un Código Civil y un Código de Procedimientos son válidos? Pues muy sencillo, porque tuvieron que haber sido creados en arreglo a lo que dicta una norma superior. ¿Cuál es la norma superior? Pues en el caso de los códigos del Estado de México, la Constitución del Estado de México. ¿Y cómo sabemos que esa Constitución es válida? Muy sencillo. Para que una Constitución local, estatal, sea válida, tiene que haber sido creado en arreglo a la Constitución federal, que es la que dicta todos los principios que deben de contener las constituciones locales, así como las facultades de los congresos locales para emitir sus propias constituciones. Y aquí vendría la siguiente pregunta, que por qué les digo que esta es una norma base, esto significa en alemán Grundnorm. ¿Cómo sabemos que la Constitución mexicana es válida? La respuesta es un poco más complicada. Sabemos que la Constitución mexicana es válida porque es válida. Es decir, nosotros como mexicanos y como entidad, como nación, como Estado, ya no cuestionamos la validez de la Constitución mexicana. No hay una norma superior que le dé validez. La Constitución mexicana no es válida ni porque haya existido la Constitución de 1857, ni porque existe un marco internacional como la Organización de las Naciones Unidas que le dé validez. La Constitución mexicana es válida en sí misma y esa va a ser la teoría que vamos a desarrollar con Hans Kelsen. Y finalmente, Hart nos diría que una regla, una norma, es válida. ¿Por qué? Porque existe una regla especial que se llama de reconocimiento que le da validez al resto de las reglas dentro del sistema. ¿Cómo funciona esto? Nosotros no vamos a tener una regla en especial escrita que nos permita reconocer la validez, sino simple y sencillamente los jueces, los abogados, los políticos, los legisladores reconocen a través de diversos mecanismos que una norma es válida. Por ejemplo, en el artículo 73 de la Constitución se establece el procedimiento de creación normativa en el Congreso de la Unión. A través de esa, nosotros podemos reconocer que las reglas del Congreso de la Unión son válidas. Sin embargo, el proceso de creación, por ejemplo, de un bando municipal es distinto. Y nosotros llevamos a esa generalidad de reglas, regla de reconocimiento. Esta es una idea o un panorama general donde lo único que quiero que ustedes retengan es que validez es obligatoriedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una serie de mecanismos para reconocer por qué una norma
es válida. ¿Sí? ¿Dudas? Nomás la haga así ya. Ok. No, maestro. No. Ahorita no, maestro. Muy bien. Todo. Perfecto. La siguiente definición es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficiencia básicamente es la capacidad de hacer algo con los ingredientes que nosotros tenemos disponibles. Como un ejemplo muy sencillo, ustedes son eficientes, por ejemplo, en un restaurante o en su cocina, si ustedes pueden cocinar el menú o la comida con los ingredientes que tienen. Ajá. Si ustedes para cocinar en casa una comida entre semana necesitan ir 6 veces a la tienda, porque es que ahora me faltó la pimienta, y es que ahora me faltó medio kilo de huevo, y es que ahora me faltó, o sea, eso no es eficiente. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que tienen que hacer con las herramientas que tienen a la mano. Ajá. En el caso de, por ejemplo, los estados, nosotros consideramos que un estado es eficiente si puede cumplir con sus funciones con los recursos que tiene. Si ustedes me dicen, por ejemplo, en Melchor Ocampo, que no pueden cumplir con la cuarentena y el distanciamiento social porque no tenemos suficientes policías, pues el municipio de Melchor Ocampo no es eficiente. ¿Por qué? Pues porque no puede hacer lo que tiene que hacer con los recursos con los que cuenta. En contraposición, la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que deseamos o que esperamos, es decir, hacer lo que nos planteamos. Por ejemplo, el municipio de Melchor Ocampo se planteó establecer una cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. ¿Es eficaz? No, porque no ha podido limitar la transmisión del virus. ¿Es eficiente? No, porque necesita más recursos de los que tiene para poder cumplir con lo que se planteó. Entonces podemos decir que no es ni eficaz ni eficiente. Y estos dos términos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el derecho tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, nos dimos cuenta que la prohibición del consumo de marihuana no era ni eficaz ni eficiente para lograr ¿qué? Pues que la gente deje de consumirla. Entonces, tuvimos que comenzar a cambiarla a través de una serie de decisiones jurisdiccionales a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, lo que yo quiero hacerles ver es que estas dos palabras, eficacia y eficiencia, no tienen nada que ver con la validez. El derecho no es válido en función de su eficacia y de su eficiencia. El derecho es válido en sí mismo. Aun si una norma no es obedecida y no es respetada, o sea, no es ni eficaz ni eficiente, eso no altera su validez. Por ejemplo, si ustedes cometen un delito, como el delito de homicidio, eso no pone en duda la validez de la norma que dicta que está prohibido privar de la vida a otra persona por cualquier medio. Al contrario, eso confirma su validez porque se les va a imponer una sanción. Es más, si no se les impone una sanción, como ocurre muy seguido en este país, privan de la vida a otra persona y nadie los mete a la cárcel, eso tampoco pone en duda la validez del derecho. El derecho es válido porque fue creado por otra norma, porque proviene del poder legislativo soberano, porque tenemos una regla que nos dice que esa norma es válida. No, nunca, por eficacia y eficiencia. Maestro, Dígame. o sea que, digamos, a resumidas cuentas, nosotros creamos una norma, como usted dice, para legalizar, pero se está vendiendo. Entonces, pues no es, a lo mejor no es ni eficaz ni eficiente, ¿no? Dejar que las personas o que se llegue a un lucro con eso. Pero la ley ahí está. O sea, creímos que a través de eso pensamos que iban a disminuir a lo mejor los actos delictivos. Pero no es ni eficaz ni eficiente. Pero sin en cambio se debe de cumplir, es una ley. Deme un segundo. Sí, exactamente. Como bien me dice, una norma
no obtiene su validez de que cumpla sus objetivos. Una norma obtiene su validez de otro lado. Por ejemplo, en un sistema como el mexicano, que somos muy kelsenianos, las normas, ¿por qué son válidas? Porque se crearon en arreglo a la Constitución, ¿no? Ustedes como litigantes lo van a ver. ¿Cuál es la mejor forma de cuestionar un acto de autoridad? Cuestionar su validez porque es inconstitucional. Entonces, se supone que el amparo en nuestro país es excepcional y regularmente lo único que hacemos es ampararnos y ampararnos y ampararnos. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla en un sistema kelseniano cuestionar la validez de las normas porque no fueron creadas en arreglo a la Constitución o alguna otra norma superior. No importa si ese acto de autoridad fue eficaz o eficiente, simple y sencillamente nos centramos en su núcleo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son nuestras categorías básicas? Nosotros vamos a partir de que el derecho es un fenómeno, como ya hemos platicado, que tiene 3 elementos. En primer lugar, está lo fáctico. ¿Qué es lo fáctico? Lo que ocurre en la realidad. ¿Qué ocurre en la realidad? Lo que nosotros podemos observar, ¿no? ¿Por qué en nuestro país tenemos constituciones como Querétaro, Baja California o Guanajuato que tutelan la vida desde la concepción? Porque son estados profundamente religiosos y que están en contra del aborto, ¿no? Por eso se regula de esa forma. ¿Por qué el Distrito Federal no se tutela la vida desde el nacimiento en la Ciudad de México? Y además, en el Código Penal se tolera el aborto porque tienen otra perspectiva. Lo cual nos lleva a la segunda parte, que es lo axiológico. ¿Qué es lo axiológico? Lo que tiene que ver con valores. Y los valores, básicamente, son esa perspectiva bajo la cual nosotros clasificamos la realidad como positiva o negativa. Eso es la axiología, la determinación de los parámetros por lo cual consideramos que nosotros algo es bueno o malo. Bastante sencillo. Y el derecho es un esquema que nos sirve para determinar eso, qué está bien y qué está mal, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué consideramos que engañar a una persona para privarla de sus bienes, dinero u objetos, es malo? Muy sencillo. Porque a través del derecho nosotros determinamos que hacerlo de esa manera es considerado un fraude, ¿no? Si ustedes pueden a lo mejor comprarle a una persona que está necesitada en un momento determinado un objeto que esa persona tiene muy, muy barato. Es lo que hacen, por ejemplo, las casas de empeño, ¿no? Tú vas y les dejas tu alhaja de oro o tu computadora y te dan muy poco dinero a cambio, en realidad, de su precio original. Pero están establecidos los términos y condiciones, no hay ningún tipo de engaño, entonces no hay un fraude. Nosotros establecemos cuándo esa actividad es positiva y cuándo es negativa, porque el derecho tiene un componente axiológico muy importante. Nos ayuda a determinar qué está bien y qué está mal en una sociedad. Y finalmente, tenemos el aspecto claramente normativo, que como ya hemos platicado, implica que el derecho nos ayuda a regular el comportamiento humano en sociedad. ¿A través de qué? A través de normas. Ya hemos platicado sobre las normas y sus componentes, ¿no? Que es un supuesto y una sanción. Ahorita vamos a verlo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué les doy estos 3 elementos? Porque esto nos va a dar nuestro primer concepto, que va a ser prácticamente el único, sobre lo que es el derecho. Esto lo llamamos el concepto tridimensional. Ahora, échenle música. Pinches viejos nacos. Ok. Déjenme. Se ponen violentos luego. Muy bien. Concepto tridimensional del derecho. Nos va a decir que el derecho es un sistema normativo de regulación social que va a cumplir con básicamente estos 3 elementos. En su examen, la única pregunta abierta es esta. ¿Va?
Les voy a preguntar, ¿cuál es el concepto de derecho? Y ustedes me tienen que decir, el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social producido y garantizado coercitivamente por el poder político de una autoridad soberana que facilita y asegura la convivencia o cooperación social cuya validez está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador respectivamente en un momento y lugar histórico. Ok. Ok, está bien, maestro. Muy bien. USM otra vez. Entonces, Es nuestro compañero Ulises. sí, no hay problema. Entonces, nosotros vamos a tener básicamente estos tres elementos. Recuérdenlo, axiológico-filosófico, lo relacionado con los valores positivo-negativo, el fáctico-sociológico, perdón, que es básicamente los hechos, y el normativo, que es la forma en la cual nosotros establecemos nuestra regulación. Muy bien. Que aquí quiere decir códigos y leyes. Y esos son los tres elementos del derecho. A continuación, les decía, nosotros vamos a tener que reconocer por qué la mayor parte de los autores no dan un concepto preciso de derecho. Cuando nosotros hablamos de nuestro concepto tridimensional, les dije, va a ser casi el único. ¿Por qué? Porque nuestros tres grandes autores, estos son de los que platicábamos, este es Austin, este es Kelsen y este es Hart, en sus teorías no dan un concepto preciso, no pueden encontrar en sus libros, en la página X, un concepto que diga, el concepto de derecho es 2 puntos y 3 líneas. ¿Por qué? Porque cada cual va a utilizar, como ya hemos platicado, una serie de categorías esenciales sobre qué es el derecho. Y nos van a dar la forma en la cual nos tenemos que referir a él. Y en el caso de estos tres autores, nos van a hablar del ordenamiento jurídico y la forma en la cual éste se compone. Porque no nos hablan del derecho en su conjunto, sino de un sistema de normas que regula el comportamiento humano en sociedad a través de ¿qué? A través de una serie de elementos particulares. Por ejemplo, Austin nos va a decir que es a través de mandatos y disposiciones, mientras que Kelsen es el que utiliza por primera vez la palabra norma, que después retoma, por ejemplo, Eduardo García Maínez, y finalmente vamos a hablar de reglas, que tiene básicamente que ser la definición que nos va a dar nuestro amigo Hart para describir cómo funciona el derecho, porque nos va a decir que no todas van a regular comportamientos, sino que algunas van a regular al propio sistema. Pero eso viene más adelante. Ahora sí. ¿Qué es un orden normativo? Un orden normativo, de manera genérica, es básicamente todos los sistemas de normas para regular comportamientos. Esta es una palabra clave. Sistemas. Si ustedes encuentran alguna definición de derecho que diga conjunto, está mal. Olvídenla, táchenla, bórrenla. Así con negro la tachan y la borran de ese libro. Casi pueden descartar ese autor. Ese autor no sabe de derecho. ¿Por qué? Un conjunto es como si ustedes agarran una bolsa de canicas. Esas canicas, si están juntas o separadas, si están en una bolsa de tela, de cuero, de lo que sea, son canicas y no están relacionadas entre ellas. Y el derecho no es un conjunto de normas, porque no son normas nada más ahí botadas, sin ton ni son. El derecho es un sistema donde nosotros vamos a observar, tenemos una estructura claramente definida, como platicábamos con Kelsen, donde las normas inferiores van a responder a las normas superiores y nosotros vamos a encontrar la validez en una de carácter superior y a su vez en otra de carácter superior. Eso es un sistema. Adicionalmente, para que nosotros podamos observar, por ejemplo, en el derecho, que una sentencia llega a ocurrir, nosotros observamos que tuvo que haber existido no solo códigos y leyes y constituciones, sino una serie de autoridades que fueron implementando la posibilidad de esa
sentencia, ¿no? Por ejemplo, para una sentencia penal. Tuvo que haber un policía en el nuevo sistema que iniciara una investigación como parte de la policía investigadora. Luego tuvo que haber un ministerio público que iniciara una carpeta de investigación. ¿Ah? Y que presentara sus conclusiones ante un juez, que además, como recordarán, hay 3 tipos de jueces en el nuevo sistema penal. Entonces, el primero decide si pasamos o no a juicio. El segundo lleva a cabo el juicio y el tercero es el encargado de implementar la sanción. ¿Ven? Es todo un sistema. No ocurre nada de forma mágica. Les decía en la clase anterior, no hay una mano mágica que llegue y meta a la gente a la cárcel. Tiene que haber muchas personas interrelacionadas en una red de funcionamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reconocer que la conducta humana va a tener 2 tipos de aspectos, internos y externos. La conclusión de este cuadro, donde les doy 3 autores que son sumamente complicados de leer y que requieren muchísima atención, básicamente son que nosotros vamos a reconocer que el derecho se va a distinguir de la moral porque ya nos va a interesar la ética comunal. Y dentro de la ética comunal, nosotros vamos a reconocer que hay 2 tipos de libertades, libertad interna y libertad externa. Esto es importante por un solo motivo. Lo que a nosotros nos va a interesar es la moralidad independiente de una obligación. Nosotros tenemos ética y tenemos moral cuando podemos decidir cómo comportarnos. El derecho no es moral. El derecho establece cómo se tienen que comportar independientemente de cómo se quieren comportar. Esa va a ser una de las principales diferencias del derecho respecto de otros órdenes normativos. Solamente es relevante para el derecho cómo se comporta, no por qué se comporta. El derecho es externo. Lo cual nos lleva a lo que era parte de su tarea, que es cuáles son los tipos de órdenes normativos, y nosotros vamos a reconocer 4. ¿Por qué son ordenamientos todos? Pues porque todos están conformados de normas. Y estas normas vienen en 4 tipos, que vamos a clasificar básicamente por el tipo de sanción que imponen, de quién proviene esa norma, el tipo de comportamiento que regula, y finalmente, si solamente esperan comportamientos o también nos aseguran que vamos a recibir una serie de comportamientos. Estos 4 se van a clasificar de la siguiente forma: interioridad, autonomía, interioridad, exterioridad, autonomía, heteronomía, coercibilidad, incoercibilidad, unilateralidad, bilateralidad. Por principio de cuentas, nosotros vamos a considerar que la relación interioridad-exterioridad es por el tipo de conducta que nosotros vamos a regular. Les decía, el derecho solamente regula conductas externas. A continuación, nosotros hablaríamos del origen de las conductas que regulamos. Nosotros vamos a decir que el derecho es heterónomo. ¿Por qué? La voluntad para que ustedes cumplan las normas jurídicas es externa a ustedes, proviene del Estado, proviene de una autoridad. En cambio, la moral es autónoma porque ustedes deciden cómo se comportan, ustedes deciden qué está bien y qué está mal de manera personal. Y a continuación, nosotros tendríamos la unilateralidad, bilateralidad, que tiene que ver con que las normas, por ejemplo, sociales, religiosas o sociales, son unilaterales en el sentido de que si ustedes las cumplen, pues felicidades, son mejores personas. Y ya, es una mejor sociedad y vivimos todos bonitos, pero ahí se acaba. En cambio, el derecho es bilateral porque de la misma forma que les exige un comportamiento, les exige la posibilidad de exigir ese mismo comportamiento de las otras personas. Si el derecho, por ejemplo, en el caso civil, les exige cumplir un contrato, de la misma forma a la otra persona que forma parte de esa relación jurídica, le va a exigir cumplir ese contrato.
Si ustedes incumplen, serán sancionados. Pero si la otra persona incumple, ustedes tienen el derecho de exigir el cumplimiento de ese contrato y que esa persona sea sancionada. Por eso es bilateral. De la misma forma que les impone obligaciones, les otorga derechos y siempre van a ir de la mano. ¿Sí? Muy bien. Tenemos un bebé. Muy bien. El siguiente es la coercibilidad, incoercibilidad. Y la coercibilidad, incoercibilidad, básicamente hace referencia, ¿a qué? Como les decía, en todos los ordenamientos que no son el derecho, nosotros no podemos tener sanciones, mientras que el derecho se caracteriza porque es el único en el cual vamos a poder exigir su cumplimiento a través de sanciones. El derecho es el único que incorpora castigos. ¿Por qué? Porque, como ya hemos platicado, proviene de una fuente que tiene el monopolio del uso de la fuerza, que es el Estado.